En este día tenemos con nosotros la participación de cuatro reconocidos. Bueno, en teoría iban a ser cuatro, pero van a ser un poquito más por la sesión de la doctora Silvia. Pero tenemos la participación de la doctora Alana Fitch, del Departamento de Química y Bioquímica de la Universidad de Loyola en Chicago. Tenemos la participación también de la doctora Silvia Gutiérrez, del doctor Norberto Casillas y del doctor Luis Antonio Frade, Francisco Javier Rodríguez y Omar Alejandro. Y contamos también con la participación de la doctora Aurora Ramos Mejía y el doctor Jorge Ibáñez Cornejo, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a seguir realizando al final de la sesión de los seminarios del día de hoy. Les daré información acerca de ciertas actividades y les pido por favor que ingresemos con los micrófonos apagados y la sesión de preguntas lo pueden hacer directamente por el chat al final bueno, en el transcurso de la presentación y al final de la misma. Muchas gracias y adelante por favor, doctor Ibáñez. Muchas gracias, José, y a la Sociedad Mexicana de Electroquímica por organizar esto. Es un esfuerzo bastante grande y nos da mucho gusto poder compartir algunas ideas que hemos ido desarrollando los varios expositores a través de los años en la enseñanza de la electroquímica. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, bueno, pues estamos en el proceso de desarrollar ideas y queremos compartir varias ideas de estas con ustedes. Bueno, en primer lugar, el día de hoy yo quiero darle la bienvenida a la doctora Alana Fitch, como ya la presentó el doctor Cabral de la Universidad de Loyola en Chicago. Alana ha sido organizadora y coorganizadora de una infinidad de simposios en la Electrochemical Society, de la cual es un miembro activo. Y bueno, nos da un gusto particular el hecho de que estés con nosotros el día de hoy, Alana. Gracias. Ella estudió en la Universidad de Arizona. Allí hizo su maestría y después se fue a la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana para hacer su doctorado. Tiene dos postdoctorados, uno en la Universidad de Wisconsin en Madison y otro en Northwestern University. Y a partir de ahí se incorporó a la Universidad de Loyola en Chicago y ahí ha seguido hasta la fecha. Acaba de jubilarse formalmente, pero informalmente pues sigue dando clases y sigue con actividades de investigación y difusión. Ella ha trabajado mucho en estudios espectroelectroquímicos de hemoglobinas entrecruzadas y ha medido la oxidación-reducción, la cinética de estas hemoglobinas en varios procesos. Otra cosa que ha trabajado mucho es el movimiento de canales nanométricos con cargas negativas y cómo se mueven las moléculas adentro, cómo se hinchan las arcillas, ¿verdad? Por estos movimientos. Ella es una experta en química de arcillas, especialmente en morilonita, y ha estado trabajando pues en entender estos procesos de hinchado y de regreso al tamaño normal. Y una cuestión de investigación que ha hecho durante muchísimos años, por lo menos durante los últimos 30 años, ha sido en entender mejor las propiedades del plomo como contaminante y cómo pues, evitar su presencia en el ambiente. De hecho, escribió un libro muy importante al respecto y ha trabajado mucho en proyectos de servicio social en casas pobres en el área de Chicago. Cuando las casas son antiguas y no se les ha dado remodelamiento, la pintura que se utilizó a mediados del siglo pasado contenía cantidades importantes de plomo. Entonces esa se va pelando y a la hora que cae en el suelo, los niños que están jugando alrededor la ingieren, ¿verdad? Y entonces se intoxican por plomo. Entonces la doctora Fitch ha dirigido proyectos tratando con respecto. Bueno, pues
podríamos continuar hablando, pero no es el chiste, mejor el chiste es que hable ella, y por eso pues ahora le damos la más cordial bienvenida y pues dejamos en sus manos la presentación, que se va a llamar, por aquí ya la perdí, cómo engancharse en la enseñanza de la electroquímica. Alana, it's a real pleasure to have you. Thank you so much for having accepted to be with us. And this is the Mexican Society for Electrochemistry welcoming you for your talk today. It's all yours. Buenos días. Es un placer muy grande estar con ustedes. Muchas gracias por la amable invitación de estar con ustedes esta mañana. Eso es un trabajo de yo sí misma y otros 4. Los son de Ingrid, espérame tantito, de Ingrid Bridge at the University of Arkansas, Carol Korzeniewski at Texas Tech University, Jana Leddy at the University of Iowa, and Shelley Mintier at the University of Utah. Los 5 de nosotros han estado trabajando en un proyecto que se llama Hooked on Electrochemistry Education. Lo que queremos abordar es el reto de involucrar a los estudiantes a apreciar como nosotros apreciamos el sujeto de electroquímica. El reto es involucrar a los estudiantes en el aprendizaje cognitivo complejo. Nosotros en estos estudios aquí se muestran que los estudiantes aprenden mejor con contenido inmersivo que involucra análisis de sistemas. Aquí hay algunos artículos que abordan este tema. Los artículos van desde el Journal of Chemical Education hasta Nature. Entonces se puede ver cómo importante es ese sujeto. He mostrado que aquí algunos de los autores, para ilustrar cuán importante en este tema, no solo son en la académica, o que aquí se ve que académica North Carolina State University, pero también en la industria GlaxoSmithKline, y también de los tanques de estudio Green Tech Institute. O sea, se puede ver qué importante es ese sujeto. Y también, como había dicho, que estos sujetos han sido estudiados en Nature. Estos estudios muestran que los estudiantes aprenden mejor por aprenderse cognitivo. Permiso con ustedes que mi español es un poquito viejo. No, vas bien, vas muy bien. Espera, ¿dónde me estaba? He mostrado aquí algunos, así se lo dije. Los estudios dicen que los estudiantes enseñan por el contenido inmersivo involucrando estudios de análisis de sistemas. Aquí se puede un modelo de sistemas.
sistemas de ejemplo sería el gancho. Aquí se ve el gancho que es en la tapa de una caja. O sea que se ve la caja. La caja contiene ideas fundamentales. Cuando se levanta la tapa de la caja, empieza en engranajes comienzan a girar pasando información entre el gancho y el gancho ejemplo y las ideas fundamentales. Cuando se vuelve a colocar la tapa debe ocurrir una intuición sobre la materia de los estudiantes. Ojalá que sería así. Estamos enganchada. La tapa es el gancho. Aquí eso había dicho. La tapa es el gancho para pensamiento del sistema y la caja contiene la información necesaria para entender el gancho. Aquí hay una gran cantidad de cajas, cada una de las cuales tiene información que nosotros gustaría que los estudiantes apreciaran. Varias cajas varias cajas pueden ser el lenguaje de electroquímica, el transportante masivo, los cinéticas, procesos orgánicos, procesos inorgánicos, algo sobre los electrodos y los electrodos modificados. Entonces se puede ver, hay una manera de poner la información que queremos que los estudiantes entiendan adentro de esas cajas. Hay otras casas que se puede tener como la manera de la manera como se gusta la persona que está enseñando a esos estudiantes. Vamos a ver un ejemplo de contento que llamábamos potenciales cinéticas y orbitales como mecanismos de EQ, quasi reversible, y de EC, electrochemical processes followed by chemical processes. El gancho es uno que está muy complejo, por ejemplo, a non-aqueous redox flow battery based on tris 1,10-phenanthroline complexes of iron and cobalt. Ese es un artículo de esos tres autores y está en el Journal of Power Sources. O sea que cada vez que tenemos un gancho, es un artículo que nosotros pensamos que puede ser muy interesados los estudiantes. En este se puede ver que es basado en los procesos inorgánicos, o sea, aquí son los complejos inorgánicos. Y es un redox flow battery y tiene aquí la bomba, la membrana y, como había dicho, los complejos inorgánicos que van a crear la energía. Se ve que usamos la caja de procesos inorgánicos. En este ejemplo hay varios conceptos que vamos a poner en las cajas, o sea, en esa caja y en esa caja única.
Hay las tasas de transferencia de electrones, las velocidades de transferencia de electrónicas heterogenéticas y que son casi reversables, que tiene una constante y también son la diferencia en las tasas que los constantes de tasa como se encuentra en la teoría de campo cristales, crystal field theory, y la teoría de Marcus nos da una idea química. La relación también está mostrado entre el constantes cinéticas de autointercambio y el constante heterogenética. Todos estos tienen que entender los estudiantes para entender el ejemplo de ese redox flow battery. Complejos inorgánicos que van a ser dentro de este redox flow battery son, como había dicho, iron phenanthroline y cobalt phenanthroline. Esos complejos son phenanthroline, aquí está el ligando phenanthroline, y se va a poner a un metal central. Se ve que va a cambiar la distancia entre el ligando y el metal central cuando son un intercambio de los electrones con el electrodo o también entre dos de esos complejos. Como hay un cambio de esta distancia, hay un cambio en el constante de autointercambio, o sea, aquí se ve que hay se ve que hay una relación entre el cambio de la distancia y de lo constante de cinéticas de autointercambio. Cuando hay una cambio de distancia muy grande, hay una constante de autocambio muy chiquita. O sea, es casi una, bueno, no es casi porque tenemos algunos complejos que no están en la línea, pero sí hay una línea entre los constantes y también del cambio de la distancia del ligando. Eso es un complejo. Espérame tantito, aquí lo tengo. Es una relación, eso es una compilación de los valores de la literatura y aquí se ve que son una gran cantidad de los complejos, de la información de los complejos. También tiene que entender porque el cambio de intercambio, autointercambio no se va a poner aquí directamente porque tenemos ese membraje, pero también que tenemos los electrodos, entonces tiene que hacer una cinética entre el complejo y el electrodo. Entonces se ve
que ese constante de cinética autointercambio, que lo tenemos aquí, hay una relación también a los constantes de cinéticas al electrodo heterogenético. O sea, aquí se hay una relación entre los dos. Esos no son en la línea, pero son, por ejemplo, muy fuertes. Un ejemplo que podemos hacer de una significación a los estudiantes, que es algo de la trabajo que tiene que ese complejo. Por ejemplo, se puede poner como un electrodo modificado con esa materia. Es una resulta de la gran valor bueno, es un complejo que tiene esos números de this is the tienen de ¿Carga? el valor. Bueno, ya como estoy hablando en español, también estoy perdiendo mi inglés. Entonces, lo que debemos ver es que van a ser una diferencia en la cinética kinética sobre esos dos complejos con sus electrodos individuales. Eso es de un artículo que viene del laboratorio de William Royce, Bruce Brunshaw y Nathan S. Lewis, que son algunos autores muy famosos en electroquímica. O sea, es un artículo, a comparison between interfacial electron transfer rate constants at metallic and graphite electrodes. Todo esto, si están pensando qué tiene eso con la educación, todos estos son información básicos que tienen que entender los estudiantes para entender ese redox flow battery. Ok, había dicho que hay un cambio entre la distancia del metal central, o sea, eso es un metal de hierro central, y hay un cambio, aquí se ve, hay un cambio entre cuando se había cambiado el número de oxidado de los estudiantes de los complejos. Entonces hay un cambio del energy, de la energía interna del medio de los complejos, y también como hay una reordenación, también el outer sphere energy se ha cambiado con la idea de los distantes, el cambio de los distantes entre los ligandos y el metal central. Entonces, eso tiene que ser algo de Marcus Theory que nos va a entender un poquito el complejo y los procesos del complejo inorgánicos. ¿Cómo vamos estudiantes van a entender algo de los valores cinéticos? Se ve
que había hacer una charla después de que se va a hacer muy in depth, más espérame tantito. Sería una diferencia o una caja otra vez en idea de las cajas. Va a ser una caja de las genéticas que está más importante que esto. Nada más es para introducir a los estudiantes del valor de entender la propiedad de voltamperanga cíclico. O sea que ese es el voltamperanga cíclico, y aquí está que queremos que los estudiantes anden sobre el pato, y aquí es el parte de este ciclo voltamperograma cíclico, y los estudiantes van a andar en este parto que es cinético, y también se va a bajar, y aquí se ve que en hay un mecanismo de EC. No es que los estudiantes van a ser muy unas personas que entiendan muy in depth este tipo de información, pero nada más es que los estudiantes entienden algo cuando se ve ese tipo de información en los artículos, se pueden leer con una idea de cómo se va. O sea que a ese tipo de hay ese tipo de ciclo de voltamperograma cíclico en el redox flow battery. Entonces, para entender lo que está pasando en el redox flow battery, tienen que entender lo que está pasando o cómo leerlo. Y ese tipo de se puede entender como ustedes entienden muy fuerte o muy con mucha facilidad, que los estudiantes no entienden, pero sí entienden ustedes que como hay un cambio en pico, se puede entender algo de los constantes de transferencia de electrones. Cuando se puede poner otra vez la tapa, se se puede ver otra vez a los estudiantes que no están charlando de la información básicas, pero ya vamos a regresar al gancho. Con suerte, los estudiantes han sido
entusiásticos en manera de que la luz se enciende. Ya podemos charlar sobre las cinéticas y también sobre los potenciales diferentes entre los dos complejos, que es el corazón de la barrera de flujo redox. O sea que la diferencia entre los dos se va a hacer que el proceso se va bien. Y también lo que tiene que hacer es que los ratos son muy grandes para que se pueda realizar que los potenciales son lo que controle lo que se pasa en este redox flow battery. Podemos retornar al artículo a ver el tipo de, en cierto detalle, los cinéticos obtenidos de la voltammetría cíclica. Se ve que la separación de los picos de la voltammetrograma cíclico contiene información sobre las cinéticas y que es diferente entre los dos complejos. Los dos constantes tienen magnitud similar que es consistente con lo que hemos visto con un vistazo a teoría de marcas en sistemas inorgánicos. O sea que fuera importante entender la teoría de marcas antes de que nosotros vamos a regresar a la caja del ejemplo. Podemos hacer una idea de un sistema muy complejo que es el microbial fuel cell. Aquí se puede ver que la microbiana tiene que estar puesto en el anodo en un compartimento anódica, y también había el proceso de oxígeno en la parte de catódicos. O sea, entonces la microbiana también se puede transferir a sus electrones sobre un tipo de mediación. O sea, cuando vamos a hacer las cajas, se puede ver que tenemos tener un grande tipo de cajas adentro de otra caja. Y la caja, el gancho de esta caja para los estudiantes puede ser microbial fuel cell. Entre el microbial fuel cell se ve el tiempo es muy grande ya todo, Jorge. No. Okay. No, vas muy bien. Ok, gracias. Entre la caja se puede ver que hay una cadena de los electrones que se va sobre los potenciales, o sea, las potenciales. Es un ejemplo de fotosíntesis, pero también hay una cadena adentro de la célula microbiana. O sea, hay esos complejos orgánicos que se van a mediar el transportante entre los donde está
va a poner la energía y se va a transferir a los electrones adentro de una membrana. O sea, que la cadena comienza dentro del citoplasma. Y los electrones son transferidos a la membrana interna por un mediador orgánico. En la membrana interna, los electrones se transfieren en distancias cortas dentro de los centros de las proteínas. Desde la membrana interna, los electrones se mueven hacia el periplasma, donde se transportan por la cadena de potencial hasta la membrana externa. Los electrones se transfieren a través de la membrana externa bifurcadas, o sea, hay un tipo de transferencia a una potencial muy baja, muy arriba, y también de una muy baja. Estos potenciales son fácilmente accesibles mediante el potencial de electrodo aplicado. Eso es la manera de cómo el microbial fuel cell puede ser algo que nosotros podemos utilizar. Finalmente, la membrana externa está decorada con grupos superficiales cargados negativamente que facilitan la unión de las bacterias al electrodo mediante efectos de doble capa. Entonces, los estudiantes tienen que tener una tipo deben entender también el doble capa. Entre esa caja muy grande también son las cajas con la información más chiquitas, y también tienen que entender el mass transport, o sea, el mass transport de los mediadores que habíamos visto, y entonces se tienen que entender algo de los cicletos Volter de cyclic voltammetry. Y también, como habíamos visto que tienen que entender algo de los complejos inorgánicos. Y también, otra vez, como hay ese mediador entre los bacterias, tienen que entender los potenciales apropiados necesarios para que la cadena del transporte de electrones funcione correctamente. O sea, adentro de esto es el transporte de electrones. Y también aquí el mediador necesita ser algo de los potenciales que son compuestos, los potenciales de los compuestos orgánicos electroreactivos se pueden ajustar utilizando los parámetros de Hammett, que es algo que tienen que entender sobre los procesos orgánicos. O sea, se puede cambiar el ligando y de parte de anthraquinone y también de phenothiazone. Si se lo cambio un poquito, se puede hacer diferentes las
potenciales de este complejo. Y también se puede entender algo de los cyclic photometers para entender lo que está pasando con esos complejos orgánicos. Esos son los dos habían seleccionado para que se puedan parte de esa mediación de transferencia de los electrónicos entre el microbio y electrodo anódico. También tienen que saber algo sobre los electrodos y también para nosotros habíamos seleccionado el gancho de 3 wearable electrode sensors. Para entender la doble double layer, habíamos seleccionado la idea de regenerative braking, que está basado en el electrochemical double layer. Entonces tienen que saber algo del double layer para entender regenerative braking. Electron double layer capacitors están en tienen que entender este dibujo para entender lo que está pasando con el double layer. Queremos que los estudiantes entiendan el double layer porque the attachment de los microbios al electródico está parte de los procesos del double layer. Esto nos lleva de vuelta a nuestro concepto original. Hay una caja que contiene conceptos complejos, fundamentales, y la tapa que tiene el gancho, que aquí es el microbial fuel cell. Si abrir la caja permitió que los engranajes se acoplaran con el gancho. Y una vez que se había explorado el gancho en términos de los conceptos fundamentales, se vuelve a colocar la tapa y se logra el momento de ajá. Se ha construido un sistema complejo a partir de componentes a través de análisis de sistemas. Las posibilidades son infinitas de ganchos para crear cajas individuales y usar cada una como su propia ancla para sistemas más complicados. O sea que una persona que tienen otras ideas que quieren que los estudiantes tienen que entender, pueden hacer cajas individuales con información fundamentales diferentes. Esa es otra forma de ver el análisis de sistemas. El sistema se deconstruye quitando la capa de la caja y las partes componentes se deconstruyen nuevamente en el conceptos fundamentales. El sistema se puede reconstruir a partir de los componentes individuales. En este challenge mostramos cómo nosotros tomamos un sistema complicado y trabajamos hacia atrás para obtener los conceptos. O sea, vamos de atrás, nosotros deconstruyen para
entender que fueron las ideas básicas que tienen que entender los estudiantes para poner otra vez un sistema con el sistema complejo. Esa es una idea de análisis de sistemas que es en otro modo que había charlado. Lo que nos gustaría que los estudiantes pensaran en abordar algunos de los grandes problemas del mundo. Este incluye la mitigación de energía y de dióxido de carbono. Este es un artículo aquí del laboratorio de Michael Gretz, que es una persona, así se dice de Michael Gretzel, que es una persona muy, que es muy well known en este parte de electroquímica, y que ese artículo es muy importante, está en Nature Communications. Aquí es la cadena que habíamos antes estaba charlando antes de la cadena de los electrones. En este vez se va por arriba por el meta de idea de luz por la luz, y se va cambiando a el dióxido de carbono, se reduce a monóxido del carbono. Estamos desarrollando esas cajas para incluir sistemas analíticos y también de energía entre los otros. Espero que nosotros habían mostrado cómo estamos enganchados de la educación electroquímica. Como cohorte estamos encontrando formas nuevas y para nosotros interesantes de presentar el material necesario para tener un dominio de los conceptos electroquímicos fundamentales. Ojalá que ustedes podrían entender mi español, que no es muy fuerte en la manera de charlas sobre bueno, in English, I'm not so good at talks that are in, ya se había perdido la palabra también en inglés. Muchas gracias de nuevo por la invitación, por su atención en esta charla. Gracias. Al contrario, Alana, muchísimas gracias por tu plática. Me parece que es una idea muy interesante el tomar un ejemplo concreto y explorarle todos los aspectos, ¿verdad? El aspecto electrónico, el aspecto de intercambio de electrones, de la cinética, de la termodinámica, de la posible catálisis, de la transferencia de masa. Yo como profesor creo que a veces procuro ver muchos sistemas y me parece que lo que están haciendo ustedes es enfocarse en un sistema y extraerle toda la información, y creo que eso puede ser muy valioso. Pues a mí me encantó y bueno, pues tenemos aquí algunas observaciones de la audiencia. Dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo del curso o cuántos cursos están asociados al ejemplo que nos platicó? In other words, how much time of your course or how many courses do you devote to the example, or how many lectures do you devote to the example that you just mentioned during your talk? Each box is about 2 lectures. So
We reached the microbial fuel cell after about 4 weeks of understanding. Once we've reached the microbial fuel cell box, la idea es que los estudiantes pueden desconstruirlo, y we will move to other boxes that are analytical, electrochemistry, y también son, por ejemplo, de energy systems. And these will be more traditional than the method that we've just talked about. But at the same time, we will still start with a hook for the students, with the idea that they should become very interested in what's passing. Thus far, we think that the students are working well with this method. They like reading the article to begin with and trying to understand it, and then going back to the article after we've looked at this material and seen if they understand it better. Thank you. Marcelo, no sé si eso te contestó o si quisieras abundar con alguna otra observación. Sí, gracias, justo. It was a follow-up question. Are these lectures that you mentioned 3-hour lectures per week? Yes. Okay, great. Thank you very much. Very interesting work. Muy interesante realmente. Gracias a ti. We have another comment by Tamara. It says, congratulations for your talk. It was very interesting. I recognize that electrochemistry has many complex words, but thank you for the explanation. Tenemos otro comentario. It says, thank you, Dr. Fitch, for your wonderful talk. How long have you been using this lecturing method with your students? 2 years. We've been working on this for 2 years. Okay. But it's still a work in progress, very much so. Let me ask you, are you planning to write a book or papers on this method? Well, we are asked by Wiley to write a book, and we've been working on it with Wiley. So we are about 6 chapters into this method. Wow. Y yo no sé si todos se dieron cuenta, pero los 5 autores, las 5 autoras son mujeres. Hello. Dr. Casillas, do you have a question? It's a pleasure to be with you. Thanks, Alana. Alana, thank you for your motivating talk. But before a student enters in electrochemistry and he gets anchored, let's say, we have to deal with a barrier that considers electrochemistry difficult and confusing. How did you go into electrochemistry? And what did you motivate you to study electrochemistry? Thank you. Well, we hope that the idea was that many of the texts in electrochemistry are very, very difficult to understand because they are all mathematically based. We want to be very based in the fundamentals so that we're not watering down what the students are doing, but at the same time, we hope that they will become much more engaged in the material if they have to learn it in order to understand an article. The articles were chosen with the hope that they would be something that would be of interest to all students. When we talked about after we get through with the microbial fuel cell, we'll be doing energy systems, which hopefully would be of more interest to people in the technical side of I don't know if that answered your question. I hope it did. Yes, partially yes, but the point is that most of the students don't go to electrochemistry just because they think it's just impossible.
It's a field that combines mathematics, it combines physics, it combines physical chemistry. It's just difficult because you require knowledge for so many different areas that at the beginning, it is a barrier. And even in my case, let me tell you that I studied electrochemistry by accident. And this is, after you have studied and you show the students, let's see the experiments you can do, let's see what you can do with electrochemistry. Perhaps they can get motivated, but before that, what would be a good strategy to follow? To say, at least, look at the electrochemistry, at least look at it. Well, that's a difficult question. Our students are required to take a number over broad base, so we have kind of a captive audience. It's not like something that's necessarily voluntary. So the goal would be that once we've got this captive audience, that they would become more engaged with it. So I'm not certain that we have the same problem. Well, the problem would be to keep them interested in electrochemistry, right? And that would be something that we hope that by taking this method, we would be able to have the students become more interested in the beauty of what we like about electrochemistry. Bien, pues ya estamos sobre las 10 de la mañana. Tenemos una última observación. It says, also, these seem to be sophisticated concepts. Are these taught to seniors? Yes, they're seniors and graduate students. Yes. Okay. O sea, que son para estudiantes de último año de la licenciatura o para estudiantes de posgrado. Pues muy bien, pues con esto terminamos. Están pidiendo que si podría, can you share the articles you use with your students so they can understand microbial fuel cells? That is a chapter that is still being worked on, so I can't share that yet. But when it's done, I would be very glad to share it. Okay. We've got other materials that we are almost ready to share. So we would be very interested in any comments that you might make for us. So thank you. Okay, you have a captive audience here. Well, thank you very much, Alana Fitch from the University of Loyola University of Chicago. Thank you so much, and I pass the microphone on to Dr. Jose.